porque le doy el paso a mi gran y querida amiga y compañera de certificación, María del Mar Magaña, y bueno, si hay preguntas ya luego Urania nos dirá. Voy a estar aquí escuchando atentamente a María del Mar. María del Mar, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Pablo, ¿cómo estás? Perfectamente bien y muchas gracias. Maravilloso como siempre, mi querido amigo, mucho más que un compañero de ponencia, un amigo personal y maravilloso como de costumbre, Pablo. Felicidades. Gracias. Muy bien, Éxitos. vamos a retomar un poquito el tema. Les doy la bienvenida también a mi nombre, María del Mar Magaña, Mar para todos ustedes. Si tienen alguna dudita la podemos escribir por ahí y al final ya me permitiría estarlas leyendo. Gracias a Lincoln, gracias a la FILE, gracias Yarisa por ayudarnos a Yancor para ayudarnos a organizar esto. Y pues muy contenta de poder compartir este espacio, ¿verdad? Hace un año estábamos en Costa Rica, como bien lo decía Pablo, es increíble cómo cambian las circunstancias, cómo es que estábamos rodeados de tantas personas por allá y dándonos abrazos. Y era un ambiente muy cálido. Personalmente a mí me gusta eso, ¿no? Soy muy kinestésica, muy de abrazar, tocar, sentir. Y pues esto es completamente diferente. No mejor, no peor, solamente diferente, que es parte de lo que vamos a poder platicar. El día de hoy me compartía Lincoln que quería que platicara acerca de la empatía que debemos de desarrollar cuando estamos trabajando con los equipos a larga distancia. De por sí, cuando estábamos de manera física, de pronto se nos complicaba un poquito eso de la cercanía, la empatía, cómo hacer sentir al otro que realmente entiendo, que estoy considerando sus vivencias. Y pues a larga distancia tiene un reto un poquito mayor, ¿no? Nos tiene que hacer más conscientes de qué está sintiendo la otra persona, pero de verdad conscientes, no fingirla, porque aquí no hay manera, ¿no?, de poder fingir una empatía, una calidez hacia los sentimientos del que está enfrente de nosotros. Un par de temas, unas anotaciones que hice este día que les quería conversar es la histórica, una de las primeras barreras que tenemos en el trabajo a distancia es la histórica falta de trabajo emocional con la que hemos estado viviendo. Cuando digo estos ejemplos, no quiero que se lo tomen como personal y que me digan, yo sí, Mar, yo todos los días trabajo con mi inteligencia emocional, entonces yo no estoy ahí, no estoy en ese sector. Yo les pediría que se dieran un tiempito solamente de analizarlo, como bien lo decía Pablo, mientras más aprendemos, más ignorantes nos volvemos. Eso es una máxima que me encanta. Entonces, valdría la pena que nos diéramos un minuto de reflexión y decir, ¿será que eso aplica para mí? Históricamente el ser humano ha hecho muy poco trabajo interpersonal, de reflexión, de saber dónde está con sus emociones. Nos preguntan, ¿cómo estás? Y contestamos por inercia, bien. Pero el problema es que ya no los empezamos a creer. El problema es que ya no sabemos si en realidad estamos bien o no me encuentro de esa manera. Es mi respuesta automática. Como siempre lo digo, yo no espero que vayan con cualquier persona, con el vecino, con el carnicero, con el de enfrente y que le digan, no, fíjate que estoy mal porque mi hijo, porque mi esposa, porque el trabajo. No se trata de que tengamos ese nivel de explayarnos, pero sí de reconocernos en realidad cómo estamos. Ustedes saben que son millones de emociones las que vivimos día a día, las que experimentamos en nuestra vida. Sin embargo, psicológicamente pudiéramos dividir a un grupo muy acotado de 5, con el acrónimo de AMATE, las pueden identificar, que es alegría, miedo, afecto, tristeza y enojo. Históricamente, como les digo, no las hemos trabajado del todo, pero hoy la vida nos ha puesto en una situación donde no nos los pide de buena manera, nos obliga a tener que identificar cómo me siento. Nos obliga a detectar qué es lo que está pasando por mi mente, por mi corazón, por todo mi ser. Y esta herramienta, si ustedes pueden identificar con ese ámate en realidad cómo se sienten, les va a hacer la vida más fácil para ustedes y para convivir con los demás. Puede sonar muy fácil y que ustedes me digan, es obvio que yo sé cuando estoy enojada o cuando estoy alegre o cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza. Y me encantaría pensar que sí es obvio, pero lo cierto es que en mi experiencia profesional y sobre todo la más importante en la vida diaria como un ser humano,
Les puedo decir que no es tan fácil saber cómo nos sentimos. De pronto es muy fácil confundir estas emociones. Hoy lo están viendo más que nunca en la convivencia con los equipos de trabajo. ¿Qué pasa cuando el jefe te dice que tienes que trabajar con tu equipo a larga distancia? Que el trabajo de oficina presencial ahorita no es posible. Al pobre jefe le truenan los oídos porque le estás diciendo que no entiende, que no es tan fácil, que así transmitir el mensaje no es lo mismo. Y te enojas, hago la acotación. ¿Qué pasa cuando la maestra le dice al padre de familia, las clases van a ser así virtuales? Discúlpeme señora, pero ahorita no hay clases presenciales, todo va a ser virtual. Y la mamá que tiene que atenderlos ahí, pero que también tiene el trabajo en línea en casa y que también tiene al marido y que tiene las preocupaciones económicas, emocionales y de toda índole, también se enoja, ¿verdad? Con el docente. Y así una serie de ejemplos que podemos seguir poniendo donde decimos que la persona está enojada. Sin embargo, muchas de estas emociones, en vez de enojo, pudieran ser temor, pudiera ser miedo de no saber dar respuesta a la maestra de mi hijo, miedo de no saber dar respuesta a mi jefe, miedo porque soy un docente del magisterio que siempre ha trabajado de manera presencial y ahorita tengo que aprender tantas herramientas como se me exige. Y entonces eso es un reto para mí, pero entonces yo lo demuestro con enojo. Y ahorita, no conforme con que tenemos una pandemia, con que tenemos arriba del 1.000.000 de muertos en la humanidad, perdónenme, pero soy muy clara, muy asertiva, no me gusta disfrazar las cosas, me parece que las tenemos que, para hablar de emociones y de empatía, tenemos que puntualizarlas, qué es lo que está ocurriendo. Arriba de todo lo que está pasando y de todos estos lamentables fallecimientos, todavía nos enojamos porque no nos damos un tiempo para entender pues que en realidad en ocasiones nadie tiene la culpa de esto, ni siquiera yo por sentirme con miedo. Nos han enseñado desde pequeños a esconder nuestras emociones. Nos han enseñado que si yo tengo miedo, soy un cobarde, si yo estoy enojada, soy mala, si yo estoy triste, soy débil, y si yo amo, soy vulnerable porque me pueden herir. Y entonces vamos creciendo cambiando nuestras emociones, y entonces en vez de triste, digo, me encuentro preocupado, ¿no? En vez de decir temor, me encuentro preocupado. En vez de enojado, es que me hizo enojar. Es que en vez de decir, estoy enojada porque está pasando esto, yo digo, es que me molestó, él me hizo algo. Pues me siento un poco iracundo. Y encontramos una serie de palabras, términos de adulto, que ni siquiera comprendemos del todo bien, pero los usamos para no decir la verdad de nuestras emociones. Y hoy lo cierto es que eso ya no puede seguir pasando, porque si no, en la manera en la que nosotros no nos identifiquemos, cómo es que nos sentimos en realidad, es la manera en la que ustedes no van a comprender al que está enfrente. Si yo tengo mi equipo de trabajo, el día de hoy debo de comprender que muy probablemente, se encuentra en una situación emocional complicada, porque en la humanidad estamos divididos ahorita en 3 sectores. Los que hemos sido, tenemos un problema psicológico, tenemos una preocupación psicológica. ¿Cuál es una preocupación psicológica? Pues vaya, me van a despedir, voy a perder al cliente, yo tenía organizado tal evento y no va a ocurrir de determinada manera porque esto cambió, los ingresos van a cambiar, mi negocio va a prosperar, no va a prosperar. Me parece muy aventurado decir que hay una persona que del todo en algún punto no le haya preocupado esta pandemia. Entonces, la mayoría, pues estamos ahí, ¿no? En el tema psicológico, de preocupación psicológica. Luego tenemos el padecimiento físico. El padecimiento físico, pues el que evidentemente varios de nosotros conocemos a alguien en primera línea, segunda o tercera, que ha tenido este COVID-19. Entonces ya hay una preocupación física. Cuando ya nosotros nos enfermamos, cuando nuestros padres se enfermaron, cuando nuestros abuelos, amigos, qué sé yo, cuando ya hay una preocupación mucho más profunda, que ya no nada más es el supuesto del problema, sino que ya lo estamos viviendo. Y la tercera, el padecimiento de duelo, que gente que ha perdido a personas allegadas por el COVID. Entonces, de momento tendríamos que entender, cuando nosotros trabajemos con los equipos a larga distancia, que exactamente lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, lo está viviendo el de enfrente.
esa angustia, esa preocupación por el trabajo, por no saber si el ingreso correcto o el que esperaba para la siguiente semana va a llegar, que no esperaba tener estas preocupaciones, la persona de enfrente la va a tener también. Hoy es un momento de actuar, de ayudarnos a nosotros mismos a identificar esas emociones, como les decía, en saber cómo me siento, si estoy triste, si estoy molesto, si estoy alegre, cómo estoy sintiéndome, para yo poder transmitirle eso a los demás y sin temor. Si yo hoy de pronto les digo, fíjense que a mi equipo de trabajo hoy me encuentro preocupada por esta situación, estoy triste porque los extraño, porque no los he abrazado, y eso va para mi equipo de trabajo porque los adoro con locura, como saben, y lo dije en el primer congreso y todos los días de mi vida y no los he abrazado. Entonces, digo, me siento triste y se vale decirlo. Entonces ellos pueden entender qué es lo que está pasando, que de pronto en una cámara te ven seria, te ven triste, te ven, no saben si es porque, ok, lo que estaba pasando en una compañía. Oye, veo al jefe serio, no habla, ¿será que esté pensando en correrme? ¿No me está pensando en correr? Y eso es un caso verídico, ¿no? De atención a una empresa que estamos, con la que estamos colaborando. Los colaboradores de verdad tienen este temor de que sean despedidos, hasta que llegó el dueño y les dice, ¿pero en qué momento les dije que los íbamos a despedir? Bueno, es que lo vemos muy serio, lo vemos, pues sí, estoy serio porque hay una enfermedad, estamos en medio de una pandemia, pero ¿en qué momento? Y ellos ya casi que hacían ahí su gremio y su sindicato y estaban todos enojados. Nadie estaba pensando en corrernos. Entonces, ese es el punto que yo quiero transmitir. Tenemos que ser muy claros con nuestras emociones para poder transmitirla, porque en la medida en la que yo identifico y yo puedo transmitir, yo puedo leer un poco más a las personas y tener esa apertura. Hay una palabra que no gusta mucho porque es tener, en inglés se usa mucho el compassion, la compasión por mí, y desafortunadamente hay gente que la ve como menos, ¿no? Que dice, oye, compasión es como si me vieras menos. Pues no, desde ahí estamos mal. El punto de compasión es el amor a mi persona, a mis sentimientos. No es compasión, no es conmiserarte, es muy diferente. La compasión es decir, oye, me voy a abrazar y voy a decir que hoy me siento mal y me voy a permitir comentarlo con los demás. Y de esa manera tu equipo de trabajo también tiene esa libertad de poder decirte, me siento también mal. No es fácil. Por ejemplo, nosotros llevamos 8 meses de resguardo que yo no le he pedido a nadie en esta consultoría ni advisors, la empresa a la que represento, nadie le he pedido que salga y que corra ese riesgo, ¿no? No sé, no voy a entrar en el tema de si son jóvenes o no jóvenes, no se arriesguen, punto, porque yo no quiero llevar eso en la medida de lo posible en mi cabeza. Claro que hay empresas que por su giro tienen que operar así físicamente y también maravilloso porque son las que están llevando este país avante también, ¿no? Pero en nuestro giro, si es posible contribuirle a la humanidad, a no tener ahí más movimiento del que se deba, pues qué mejor, ¿no? Tenemos otra situación también en la empatía, pues con las generaciones. En mi primer congreso lo comenté y era un reto, ya lo recordarán por ahí quienes estuvieron presentes en Costa Rica, y quienes no, pues les decía que las generaciones hoy son complicadas porque tenemos los modelos que fueron diseñados por generaciones X, Z, y que los están usando ahorita millennials para enseñárselos a sus hijos que son alfa. Entonces, centennials y alfa en el mejor de los casos. Entonces, es muy complicado esta mezcla que está ocurriendo de manera tan simultánea. Obviamente siempre hay mezcla de generaciones, pero en este momento que estamos teniendo todos que interactuar en un mismo sistema vía internet, pues se vuelve complicado. Entonces también hay que cuidar mucho cómo hacemos nuestra comunicación, saber comunicarnos con una persona de 70 años, de 60, no es lo mismo que con una de 30, que con una de 20. En la manera en la que tenemos a los equipos a distancia, tener que adecuar nuestros perfiles para saber con quién estamos hablando. Tengo la oportunidad de ser invitada también por varias universidades para impartir cátedra, conferencia, perdónenme, a distancia, y pues no es lo mismo que estar hablando con ustedes, ¿no? Entonces tendremos que ajustar nuestro vocabulario para poder llegar hacia la persona de manera más precisa. Y de toda suerte también cuidar cuestiones, por supuesto, como que la persona, esto es muy importante en la empatía, que la persona realmente sienta que tiene tu interés. En mi experiencia, cuando trabajamos en cursos de larga distancia y que
de alguna manera eAdvisor ya tenía un año preparándose para eso en plataformas en línea, para trabajar en línea. Y es muy importante, lo comentábamos con el equipo de trabajo, que tú puedas demostrar en realidad que estás poniéndole atención a la persona. Porque si de pronto estás hablando con alguien, hace unos días tenía una reunión de trabajo con una persona, la asignaron para que me ayudara a hacer algunos trámites, y está la persona volteando para arriba, se distrae, está escribiendo por otro lado. Entonces, evidentemente eso no solamente demuestra una falta de educación tremenda, sino que le estás diciendo a la persona de enfrente, ya olvídate de la falta de educación, pero le estás diciendo, no me importa lo que estás diciendo. Entonces, en la cámara tenemos que ser más enfáticos con los microgestos, por supuesto, la ceja, un poco de inclinación de los ojos, a ver si sí estoy poniéndote atención, las preguntas, ojo, no estoy diciendo que la actúen, porque luego van a estar haciendo así los ojos y no van a estar haciendo preguntas, entonces no se trata de fingirlo, no se trata de hacerlo. Pero si con tus gestos están siendo congruentes con el interés que tú tienes en esa persona, si realmente lo que estás haciendo es las preguntas correctas, ok, Pablo, tú decías esto, entonces lo que tú quieres decir es esto. Entonces, a ver, déjame ver si te entendí bien. ¿Es esta tu duda? ¿Alguna duda en particular que tengas? Por favor, si no lo quieres decir, porque esa es otra. Hay personas que no quieren hablar en físico, en vivo, de a todo color. No tengan problema, me pueden mandar sus preguntas en inbox. Y entonces así le das a todos los perfiles la posibilidad de poder acercarse, aproximarse a ti, cosa que ellos piensan que no tienen en este medio, ¿no? En los medios digitales. Entonces, pues evidentemente también eso de estar moviendo el celular cuando están hablando, la pantalla, pues es otro tema que manifiesta, por supuesto, que no estás poniendo atención. Todo esto que comentaban ahorita acerca de las luces, los sonidos, tener los micrófonos en silencio, pues es una manera en la que tú le digas a la gente constantemente, me importas, me importas, me importas. Entonces ustedes piensen con sus equipos de trabajo, ¿cómo es que yo les puedo decir en cada momento, cada segundo, me importa tener esta plática contigo? No porque estemos lejos. Nosotros tenemos un principio y es que incluso cuando estamos trabajando a distancia, pues yo sé, ¿no? Que es de pronto común ahí que pues, se arreglan de arriba y luego están en la pijama abajo. Y yo siempre he hablado con mi equipo de trabajo y le digo, no lo hagamos así por respeto a nuestro cliente. Entonces siempre una semana laboral es una semana laboral. Psicológicamente impacta. Psicológicamente te quedas pensando que el cliente merece respeto. Que no es como, estoy fingiendo de la cintura para arriba que tengo modales y de la cintura para abajo que no. Creo que eso, todo es un conjunto de empatía, de respeto, de que psicológicamente tu mente se programe para decir, sí, respeto a mi cliente, sí le voy a poner atención. Cuando digo cliente es por, obviamente, el lenguaje que utilizamos mucho aquí, pero lo puedes traspolar con tus alumnos, con tus socios comerciales, con tus amigos, con quien sea, ¿no? Lo puedes traspolar para hacer esto. Y por último, pues es la histórica también falta de generación de escenarios que hemos hecho, lo que hace que esto se vuelva complicado. El ser humano, por naturaleza, quiere saber cuál es el futuro predecible, por obvias razones, porque desde la época de la caverna, como lo saben, pues ha tratado de subsistir. Entonces, si yo brinco de aquí a acá, voy a lograr el brinco y si no me voy a morir. Entonces, eso es lo que trata de hacer el ser humano, tratar de tener un escenario que sea bastante predecible. Y en este caso lo cierto es que no es predecible. Todo está en constante cambio, todo está en constante aviso, que si ya sale la vacuna, que si no sale la vacuna, que si ya para diciembre nos van a empezar a vacunar aquí, que si no, todo está cambiando. Si en el momento en el que nos vacunen esto va a cambiar 180 grados y vamos a estar exactamente como estábamos antes, no lo sabemos. Pero por eso es importante que entendamos, la única constante, sé que suena cliché, pero la única constante en la vida que tenemos ahorita es el cambio. Y en la medida en la que ustedes lo transmitan con su equipo de trabajo y que muestren esta adaptación, esta adaptabilidad, pues es en la medida en la que vamos a poder subsistir. Como lo decía, ¿no? La teoría de la evolución, que el que no se adapta es el que desaparece. Lo que no sabíamos que eso no nada más iba a ser para las especies animales, sino también para nosotros. Entonces, ahorita el mensaje es adaptarse o adaptarse. Y con eso yo cierro mi ponencia, mi querido Lincoln y queridos compañeros del segundo congreso de la FILIA.